Buenos días. Les voy a presentar la ponencia Usos del sensor UltraTrack 750 para la detección ultrasónica de fallas en maquinarias e instalaciones industriales. Los autores somos Jorge Duarte Loera, Manuel de Jesús Nandayapa Alfaro, Manuel Meraz Méndez y el Valilia Reynoso Jardón. El contenido de esta ponencia es el siguiente. Número 1, introducción. Número 2, metodología. Número 3, resultados. Número 4, conclusiones. Y número 5, referencias. En lo referente a la introducción, el mantenimiento industrial es el conjunto de acciones necesarias para mantener el correcto funcionamiento de maquinarias, equipos e instalaciones industriales. Los principales tipos de mantenimiento industrial son el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo es el conjunto de tareas técnicas destinadas a reparar o corregir fallas, averías o funcionamientos defectuosos una vez que estos ya se han manifestado en un equipo, activo o sistema. El mantenimiento preventivo busca anticiparse a las fallas mediante inspecciones periódicas y sustituciones programadas en las maquinarias y equipos. El mantenimiento predictivo busca encontrar las fallas en las maquinarias y equipos en sus etapas iniciales y antes de que se manifiesten. El mantenimiento predictivo son una serie de técnicas que utilizan equipos para la monitorización y el análisis de datos en tiempo real, con el fin de predecir fallas en maquinarias industriales y realizar reparaciones antes de que ocurran. Se basa en sensores, instrumentos de medida y herramientas de análisis, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para detectar anomalías de forma temprana y programar acciones correctivas en espacios de tiempo que no afecten la productividad. El mantenimiento predictivo optimiza la vida útil de los activos y reduce costos. Los tipos de mantenimiento predictivo que existen son el análisis de vibraciones, el análisis por ultrasonido, el análisis de aceite y la termografía infrarroja. El análisis de vibraciones es un método de diagnóstico que mide los niveles y frecuencias de vibración de una máquina para evaluar su estado de salud, utilizando un equipo conocido como analizador de vibraciones. El análisis de vibraciones ayuda a detectar problemas antes de que se conviertan en fallas catastróficas. Estas pueden indicar problemas como desbalanceo, desalineación, desgaste de rodamientos o falta de lubricación. La termografía infrarroja es una técnica no destructiva que utiliza cámaras térmicas para medir y visualizar la temperatura de objetos a distancia, a través de la detección de la radiación infrarroja que emiten. Se aplica en la industria para el mantenimiento predictivo de equipos, pues permite detectar puntos excesivamente calientes en maquinarias, como por ejemplo rodamientos mal lubricados o cables sobrecalentados en instalaciones eléctricas. El análisis de aceite es una técnica de mantenimiento predictivo que evalúa el estado del aceite y la maquinaria a través del examen de las propiedades de composición y contaminación del lubricante. Al comparar el aceite usado con su estado inicial, se pueden detectar problemas como desgaste de componentes, contaminación por agua, combustible, suciedad o degradación del propio aceite. Esto permite identificar fallas potenciales antes de que ocurran, optimizando el mantenimiento y reduciendo costos. El ultrasonido es una clase de onda acústica mecánica longitudinal cuya frecuencia de vibración es mayor a los 20 kHz. Por ese motivo, el oído humano no lo puede percibir. Desde el punto de vista de su aplicabilidad en diversos campos, ofrece ciertas ventajas, pues se puede dirigir como un haz, cumple la ley de reflexión y refracción y puede ser reflejado por objetos de pequeño tamaño. La detección y análisis del ultrasonido es una técnica utilizada en el mantenimiento industrial, tanto para el mantenimiento predictivo como para el correctivo. Al utilizar el ultrasonido, es posible detectar fallas que por otra técnica pasarían inadvertidas. El detector ultrasónico es el equipo utilizado para el análisis de ultrasonido en el mantenimiento predictivo. El aparato mide los decibeles de intensidad ultrasónica y convierte el ultrasonido en frecuencias audibles que pueden ser escuchadas en unos audífonos como un ruido de caudal.
El punto exacto de la falla se localiza en aquel lugar donde los decibeles medidos muestran el máximo valor y donde la intensidad del ruido caudal es máxima. Las averías en maquinarias y equipos que generan ultrasonido y que pueden ser localizadas con la técnica ultrasónica son fugas de gases a presión y de vacío, rodamientos en mal estado o mal lubricados, cavitación en sistemas hidráulicos, arcos eléctricos en instalaciones eléctricas, motores eléctricos y transformadores, coronas eléctricas en conductores de alto voltaje y fricción entre elementos mecánicos. Detectar fallas por ultrasonido es eficaz, fácil y rápido, aun en ambientes muy ruidosos. Localizar fallas en etapas tempranas permite programar adecuadamente el mantenimiento sin realizar paros innecesarios. La imagen muestra al sensor ultrasónico de contacto UltraTrack 750, el cual es fabricado por la UE System. El UltraTrack 750 es un sensor ultrasónico diseñado para el monitoreo continuo de cambios en la amplitud de los ultrasonidos. La unidad ofrece un rango dinámico general de aproximadamente 100 decibeles y está configurado para detectar los ultrasonidos transmitidos por estructuras. Puede medir señales ultrasónicas con frecuencias entre 20 kHz y 40 kHz, con intensidades ultrasónicas entre 0 decibeles y 100 decibeles, y tiene una tolerancia máxima en sus mediciones del más menos 2%. El sensor es manejado por 5 cables de distintos colores. La tabla muestra las conexiones de cables del sensor. La sensibilidad del sensor puede ser configurada como máximo en 60 decibeles de forma manual o desde una computadora por medio de una señal TTL de entre 1 y 5 Hz. La respuesta de frecuencia máxima del sensor es de aproximadamente 40 kHz, con más o menos 2 kHz de variación. El UltraTrack 750 tiene una salida de audio que transforma por heterodignación el ultrasonido que detecta en una señal audible. El ancho de banda de la salida de audio es de aproximadamente 2 kHz y es una señal de bajo nivel de aproximadamente 100 mV, con una impedancia de salida de aproximadamente 100 ohms. El sensor cuenta con una fuente de corriente proporcional a los decibeles de ultrasonido detectados, con un rango de operación que fluctúa entre 0 y 30 mA y es proporcional a los picos de ultrasonido en decibeles. El sensor puede ser alimentado con un voltaje entre 18 y 30 volts. En lo que a la metodología se refiere, la figura muestra cómo desarrollar un detector ultrasónico para el mantenimiento predictivo con el UltraTrack 750. El ultrasonido generado por las fallas de la maquinaria bajo inspección es captado por el sensor ultrasónico, el cual convierte los decibeles de intensidad ultrasónica en una señal análoga proporcional. Esta señal es digitalizada por una tarjeta de adquisición de datos y los datos adquiridos son enviados a una laptop para su procesamiento. La laptop tiene un software que permite la adquisición de datos, el procesamiento de estos y la presentación de los resultados. Pudiera ser LabVIEW o MATLAB. Un algoritmo se encarga de adquirir 2 segundos de datos por medición, de convertir los datos captados en decibeles y de presentar una gráfica de los decibeles medidos y el valor de los decibeles promedio de la lectura tomada. Además, el ultrasonido captado es convertido por el sensor en una señal de audio, la cual es amplificada y canalizada a unos audífonos. Esta acción permite escuchar al ultrasonido como un ruido caudal. La figura muestra el procedimiento que hay que seguir para localizar una falla utilizando el detector ultrasónico propuesto. El elemento bajo inspección es escaneado con el detector ultrasónico en distintos puntos, tomando lectura de los decibeles de intensidad ultrasónica hasta que se encuentre el lugar que muestra la máxima lectura. La falla se localiza en el punto medido. La figura muestra el diagrama de bloques del detector ultrasónico desarrollado
a partir del UltraTrack 750. La entrada del detector es el ultrasonido que capta el palpador del sensor ultrasónico. La salida del detector es la gráfica de los decibeles medidos en tiempo real y el valor de los decibeles promedio. El sensor es alimentado por 24 volts DC por el cable rojo a través de una resistencia limitadora de corriente de 249 ohms. Los cables negro y café del sensor deben conectarse a tierra. La caída de voltaje en la resistencia de 249 ohms es proporcional a los decibeles de ultrasonido que el sensor detecta. Esta señal análoga fluctúa entre 0 y 5 volts DC y es canalizada a una entrada análoga diferencial de la tarjeta NI USB 6008 para su digitalización. La tarjeta NI USB 6008 digitaliza la señal de ultrasonido con una velocidad de muestreo de 10.000 muestras por segundo y 12 bits de resolución, y se comunica con la laptop usando un puerto USB. A través de este bus, la laptop controla a la tarjeta digitalizadora y recibe los datos de ultrasonido adquiridos. La laptop tiene un algoritmo escrito bajo la plataforma de LabVIEW que se encarga de la adquisición de los datos, el procesamiento de los mismos y la generación de una gráfica de los decibeles de ultrasonido medidos y el valor de los decibeles promedio. La sensibilidad del sensor es puesta en el modo máximo conectando el cable azul a 24 volts. El ultrasonido convertido en audio está disponible en el cable amarillo para ser amplificado y canalizado a unos audífonos. Los datos son guardados por el algoritmo en un vector de datos, tal como lo muestra la ecuación 1. Los decibeles medidos son calculados por el algoritmo con la ecuación 2 y los decibeles promedios son calculados con la ecuación 3. El detector ultrasónico desarrollado a partir del UltraTrack 750 es mostrado en la figura. Se observa al sensor ultrasónico UltraTrack 750 con su palpador atornillado. También se observa a la fuente 24 volts DC y a la tarjeta de adquisición de datos NI USB 6008. En la pantalla de la laptop se muestra la gráfica de los decibeles medidos y el valor de los decibeles promedio para una medición tomada. En cuanto a los resultados, se observa en la figura la inspección de un rodamiento. El sensor ultrasónico de contacto UltraTrack 750 es apoyado sobre el rodamiento durante los 2 segundos que dura la medición. La laptop muestra la gráfica de los decibeles medidos y el valor de los decibeles promedio para la lectura tomada. Una de las aplicaciones más importantes del ultrasonido es el monitoreo de rodamientos de máquinas y equipos industriales. Son partes rodantes con un amplio uso en todas las ramas de la industria. Toda clase de rodamiento, nuevo o usado, emite ondas de ultrasonido generadas por la fricción entre sus partes. Por medio de los cambios en los decibeles de ultrasonido que el rodamiento genera, se puede determinar su estado y si se presenta algún problema. El monitoreo de rodamientos por ultrasonido ofrece una capacidad de diagnóstico predecible. Cuando los cambios de los decibeles medidos en el rodamiento comienzan a ocurrir en el rango ultrasónico, todavía hay tiempo para planificar el mantenimiento y evitar paros innecesarios. La figura muestra la detección de un orificio de fuga en una tubería presurizada con vacío. El detector ofrece como resultado la gráfica de los decibeles medidos y su valor promedio. También convierte el ultrasonido en una frecuencia audible que puede ser escuchada en unos audífonos como un ruido de caudal por el operador del equipo. Se escanea la tubería en busca del orificio de fuga, tomando lecturas en distintos puntos del elemento. La fuga se localiza en el lugar que muestra la máxima lectura de decibeles y el más alto nivel de ruido de caudal en los audífonos. La tabla muestra los diferentes valores de decibeles promedio y de niveles de ruido de caudal tomados en el punto de fuga y a distintas distancias del orificio. Se observa que en la posición del orificio los decibeles medidos son máximos y también el nivel del ruido de caudal en los audífonos. Nótese cómo las lecturas y ruido disminuyen conforme nos alejamos del orificio de fuga. En la figura se observa otras aplicaciones que se les ha dado al detector ultrasónico desarrollado. Se observa la inspección de molde para la fabricación de asientos para avión
en donde se detectó fuga de vacío en el molde. También se muestra la inspección de un módulo de gasolina, donde el orificio de fuga fue detectado con éxito. Conclusiones. Se desarrolla un detector ultrasónico funcional, teniendo como piedra angular el sensor ultrasónico de contacto UltraTrack 750. El detector ultrasónico mide señales en un rango de frecuencias de 20 kHz a 40 kHz, con intensidades ultrasónicas de 0 decibeles a 60 decibeles y una tolerancia máxima en las mediciones de más menos 2%. Las fallas se localizan midiendo con el detector los decibeles de intensidad ultrasónica. El lugar de la falla se encuentra donde las lecturas son máximas. El detector ultrasónico es útil para localizar fugas de gases a presión y de vacío y para la inspección de rodamientos y defectos de lubricación. También encuentra arcos eléctricos en equipos e instalaciones y localiza cavitación en sistemas hidráulicos. Es más económico que los detectores ultrasónicos industriales genéricos. Las referencias utilizadas para la realización de este trabajo son mostradas a continuación.